Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Fue uno de los pocos boxeadores que consiguió poner en serias dificultades al gran Mohamed Ali encima de un ring. Se convirtió en un ídolo de masas en Argentina durante los años 70. Oscar Ringo Bonavena era un gran deportista, pero sobre todo un ser carismático que te ganaba los 5 minutos de conocerlo, hecho que le hizo aumentar su popularidad hasta cotas insospechadas. Toda esa vida se truncó por un asesinato que, cruelmente, fue provocado por la mafia siciliana. Hola, mi nombre es Joan Prats. Bienvenidos a Crímenes Deportivos, un podcast de Upcast producido por Mar Jiménez y Mar Truco y perteneciente a la red de True Crime de Crímenes Ibéricos. Empezamos. La historia de nuestro protagonista, Ringo Bonavena, ha generado tantos titulares y misterios que, incluso, ha provocado que Disney Plus haya invertido en una reciente película televisiva de gran éxito en Argentina. La realidad es que todos los misterios que rodean su vida y especialmente su muerte, de todos ellos, lo único cierto es que sus éxitos deportivos y una personalidad arrolladora lo convirtieron en un hombre muy querido por los aficionados y aficionadas al deporte en América. La historia de este boxeador de categoría del peso pesado se empezó a explicar en Parque Patricios, su lugar de nacimiento y donde practicó boxeo por primera vez gracias al club de la zona, Huracán. Ya en 1959 se convirtió en campeón amateur derrotando a púgiles más mayores, expertos y pesados que él, demostrando que nos encontrábamos ante un talento de esos que nacen solo, cada un tiempo muy determinado. Pero el talento sobre el ring no era lo único que el destino le había dado al bueno de Ringo Bonavena. Simpatía, belleza, carisma, discurso, un carácter extrovertido, características que no le hacían invisible precisamente por allí donde pasaba. Para lo bueno, y como veremos más adelante, también para lo malo. Su primera gran pelea llegó en 1963, cuando tenía tan solo 21 años. Se había clasificado para pelear en los Juegos Panamericanos y algunos expertos periodistas vivían pendientes de si la joven promesa del boxeo argentino podría derrotar a Lee Carr en su primer gran combate. Y no se equivocaban. Ringo fue noticia, pero no por el combate en sí. Lo fue por morder el pezón de su rival cuando éste le insultó en medio de un combate. Evidentemente, fue sancionado y expulsado del torneo, pero aquello sirvió para que los medios de comunicación pusiesen el foco en aquella estrella del rock que no se callaba ante nadie y luchaba por defender su honor ante cualquier injusticia, inclusive saltándose las normas del deporte que tanto amaba. 95 kilos y 1,88 m en un boxeador conocido por tener una gran valentía en el ring, así como una gran potencia de golpeo. Además, con los años desarrolló también una gran capacidad para poder tener resistencia a golpes que le hacían ser un gran púgil defensivo difícil de derrotar. Aquel episodio en los Juegos Panamericanos cambió su destino para siempre. Sancionado y sin poder competir en su país, Ringo viajó a Estados Unidos para continuar con su carrera. En América, en esa primera etapa, estuvo 3 años donde aprendió lo que era el show marketing del deporte y el trash talking previo a los combates. Más allá de conseguir buenos resultados en torneos menores, aprendió el oficio de la venta, tan importante en el boxeo profesional y que tantas puertas puede llegar a abrir. De esa forma, llegó a competir con veteranos del peso pesado americano, atrayendo las miradas del sector sin estar preparado todavía para poder enfrentarse con los mejores. Pero Ringo tenía un plan. Una vez cumplió su sanción en Argentina, volvió a su país, siendo un mejor boxeador con mucha más confianza y con ganas del mayor show mediático visto hasta la fecha en el mundo del deporte argentino. A las pocas semanas de llegar allí, consiguió atención mediática de los principales programas de televisión argentinos, donde se dedicó a hacer burla y retar públicamente al mito y campeón de los pesos pesados en el país, Gregorio Peralta. Finalmente, tras semanas de campaña publicitaria, Bonavena consiguió lo que quería: enfrentarse en un combate cara a cara y con todas las miradas puestas en él. Millones de personas fueron espectadores del combate por televisión que batió récords de audiencia. Buenos Aires, una velada para la historia del boxeo argentino. Oscar Bonavena opta al título de la categoría máxima ante el campeón Gregorio Peralta. La expectativa alcanza alturas insuperadas.
traducida en más de 13 millones de recaudación. Se trata de un valor en alza y de otro consagrado. Un atleta formidable y un técnico respetable. Bonavena adelante. Aquella victoria lo catapultó al más absoluto estrellato en Argentina. Las productoras televisivas vieron en él no solo a un gran deportista de una disciplina sin igual, sino que también descubrieron a un filón de audiencia que tocaba en oro todo aquello en lo que participaba. De esta forma, las ofertas para actuar en series, películas, programas o cantar y hacer promociones se contaban con decenas. Convertido ya en multimillonario, famoso y exitoso, su vida personal también atrajo muchísimo la atención. Las revistas del corazón especulaban y se hacían eco constantemente de los romances continuados de Ringo con cantantes, actrices o presentadoras. Finalmente, tras muchas idas y venidas, se casó con María Teresa Arias, con la que tuvo 2 hijos, Osvaldo y Natalio. La vida familiar devolvió a Ringo al boxeo y lo alejó del show business, o no, ya que el siguiente gran paso que tenía preparado en su carrera iba a ser el gran show por el que sería conocido en el mundo entero. Si había un deportista que acaparaba titulares a finales de los 60, este era, sin lugar a dudas, Cassius Clay, más conocido como Muhammad Ali, el mejor boxeador del mundo y una de las voces más autorizadas en la lucha por los derechos sociales de Estados Unidos. Un mito, una leyenda en vida. Por aquel entonces, Muhammad Ali volvía al ring tras su sanción por negarse a defender a Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Buscaba ponerse en forma de nuevo para recuperar su cetro perdido y el Ringo, con una gran atención mediática en Latinoamérica, pero a priori un rival inferior a nivel deportivo, era el rival perfecto. Así explicaba Ringo la oferta que le hicieron llegar para enfrentarse al gran Muhammad Ali. ¿Dónde viajas? Ya vi dónde viajas, pero ¿a qué viajas? Bueno, viajo porque tengo que firmar los contratos y arreglar algunas cosas para la pelea con Cassius Clay. ¿Qué es eso de la pelea con Cassius Clay, con esa naturalidad? Sí, me hicieron una oferta de $150.000 para pelear con Cassius Clay. $150.000. ¿Alguna vez ganaste tanto dinero por una pelea? No, y son 60 millones de pesos. ¿Cuándo te llegó ese ofrecimiento, Oscar? Anteayer. El día de San Martín. ¿Es un ofrecimiento concreto el que te hicieron? Sí, concreto. El problema está subsiste en que Clay o no pueda pelear. En principio él dijo sí, como Bonavena pelea. Según lo que me dijeron a mí, un llamado telefónico, si yo aceptaba. Bueno, yo acepté. ¿Cómo no? La última vez que yo te vi te hice una nota hace más o menos un mes, un poquito más de un mes creo, frente al Luna Park, y decías, yo no quiero pelear más en este país, quiero cambiar de aire, me quiero ir. Se me hizo. ¿Seguís pensando igual? Sí, allá se gana dólares. Y yo lo traigo acá y lo gasto acá. ¿Tu gran problema aquí que no se ganen dólares, por ejemplo? No, el gran problema mío aquí es que no tengo rival. Y efectivamente, el show no decepcionó. Los 2 boxeadores consiguieron captar la atención de los medios de comunicación con provocaciones verbales durante las semanas previas. Entre todas aquellas provocaciones, una pasó a la historia. Ringo llamando Gallina Ali, negándose a llamarle por su nombre actual e insistiendo con su antiguo nombre, Cassius Clay. 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 I said Muhammad Ali. Clay. You will call it when the fight comes off. Clay. Wait till the fight comes off. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Te suena El Enterrador? ¿Hulk Hogan? ¿John Cena? ¿Incluso Roman Reigns? Si la respuesta es afirmativa, Último Hombre en Pie es tu podcast. Un podcast diario de análisis, opinión e información con invitados expertos sobre el mundo de la lucha libre profesional, WWE, All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, todas las empresas analizadas pormenorizadamente en este podcast de lunes a viernes. Último Hombre en Pie, disponible en todas las plataformas de podcast. Si quieres informarte sobre la mejor liga de baloncesto del planeta con el mayor rigor, Buzzer Beater es tu podcast. Presentado por Pau Martorell, uno de los mejores y más respetados analistas de la NBA de España y con la mejor lista Hall of Fame de colaboradores. Análisis, información, crítica, debate, todo para que disfrutes de la NBA en formato podcast. Cada martes un nuevo episodio de Pau Martorell en Buzzer Beater. Encuéntranos en Spotify e iVoox.
Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Y finalmente, el 7 de diciembre de 1970, ante casi 20.000 espectadores en el Madison Square Garden de Nueva York, Muhammad Ali, probablemente el mejor de todos los tiempos, derrotó a Bonavena en 15 asaltos antes de enfrentarse a su gran y verdadero enemigo, Joe Frazier, que había derrotado a Ringo en 2 ocasiones anteriores. El combate entre Ali y Bonavena fue transmitido también en España, Italia, Colombia, Gran Bretaña, Francia, Brasil, Uruguay, Chile, entre muchos otros países, consiguiendo una audiencia sin igual con un share en Argentina del 80%, solo superado por la final del Mundial de 1990 entre Italia y Argentina. A día de hoy, para muchos argentinos, Bonavena fue el primero en noquear a Ali en su carrera deportiva. Sucedió en el 9º asalto, cuando Ali se fue al suelo, parece que más fruto de la inercia que del golpeo del argentino, y levantándose al instante. Los árbitros fueron claros al determinar que no había sido un noqueo como tal y no procedió tampoco a conteo, pero el mito y la leyenda fue utilizado por el entorno de Bonavena para que fuese conocido como el primer gran hombre en noquear a la bestia de Muhammad Ali. El mítico boxeador, 9 años después de aquel combate, declararía que todo el mundo se reía de Bonavena, especialmente antes de enfrentarse a mí, pero más se reía él de todos vosotros cuando fue al banco a depositar la gran fortuna que ingresó por enfrentarse a mí. Sin duda, tenía agallas. De alguna forma, Bonavena se ganó su respeto eterno. Los siguientes años, Ringo Bonavena se dedicó a ganarse la vida entre combates en América, aprovechando la fama que le había dado el enfrentamiento con Muhammad Ali. Entretiempo, se divorció de su mujer y de sus hijos y empezó una vida entre apuestas deportivas y malas compañías. 5 años después de la pelea, y con la esperanza de poder volver a repetir aquel combate que obsesionaba a Ringo Bonavena, fue contactado por Joe Montano, un promotor puertorriqueño que le ofreció instalarse definitivamente en Estados Unidos para poder alargar al máximo su carrera. Bonavena aceptó, pero poco tiempo después descubrió que todo se trataba de un engaño. Al llegar a Mustang Ranch, un burdel ubicado cerca de la localidad de Reno, en el estado de Nevada, Ringo descubrió que su nuevo representante era, ni más ni menos, que Joe Conforte, un conocido mafioso siciliano que tan solo quería utilizarlo para hacer crecer su negocio particular. Pese al engaño inicial, Bonavena aceptó combatir en aquel lugar por el incentivo económico y el gran público que asistía a ver sus combates. Así pues, siguió entrenando y ofreciendo combates con los rivales que Conforte planeaba para él. Antes de cada combate, el mafioso siciliano indicaba a Ringo cuánto debía durar cada rival para poder obtener las máximas ganancias posibles. Aquello no era lo que Ringo quería ni tampoco estaba a su nivel como deportista, pero el argentino buscaba una vía para llamar la atención de los grandes promotores del boxeo norteamericanos y poder volver a enfrentarse contra los más grandes, aunque fuese una última vez. Hasta que todo se torció. En febrero de 1976, con 33 años, Bonavena disputó su último combate oficial ante Billy Joyner, a quien venció a los puntos, ya que se negó a dejarlo KO por seguridad física de su rival. Conforte, hecho una furia, increpó a Bonavena tras el combate a gritos. Le reprochaba que aquel combate no se había producido tal y como él había previsto y que había perdido más de $10.000 en la organización y sus apuestas. Ringo, hombre de carácter fuerte, le recriminó el turbio negocio que tenía allí montado y se quejó de las condiciones del combate, recibiendo incluso trozos de comida por parte del público como si fuese un mero espectáculo. La relación entre las dos partes estaba a punto de estallar, pero no sería aquella noche. Días después, Bonavena seguía en el rancho y parecía tener intención de seguir peleando, o eso creían. En realidad, Ringo quería quedarse en Reno porque mantenía una relación secreta con la mujer del mafioso Conforte, Sally, que le tenía completamente anonadado. Durante una mañana, Conforte confirmó sus sospechas. Ringo era el amante de su mujer.
los hombres de Conforte recibieron órdenes de entrar en el alojamiento de Bonavena y su inseparable amigo Gordo Morales y quemar todos los documentos, trofeos y recuerdos de valor de su domicilio. Era una advertencia clara. Le habían descubierto y lo querían lejos de su negocio. Morales instó a Ringo a abandonar el lugar antes de acabar con problemas mayores. En un primer momento, Bonavena aceptó, pero, fiel a su estilo, decidió al último momento volver para intentar hablar las cosas y no quedar como un cobarde que desaparecía asustado. Así fue como en la madrugada del 22 de mayo de 1976 llegó el fin de Oscar Bonavena. El boxeador se desplazó hasta Mustang Ranch para intentar hablar con Conforte. Los guardias de seguridad le negaron la entrada y le advirtieron de que se marchase inmediatamente antes de que tomasen cartas en el asunto. El argentino, muy nervioso, les amenazó con apalizarles si le ponían una mano encima. El escándalo estaba montado. Tanto alboroto despertó a Ross Brymer, guardaespaldas principal de Conforte, que se desplazó hasta la entrada del rancho. Allí pidió al boxeador que se marchase antes de que Conforte apareciese, seguramente escondido en su hogar, pero consciente del alboroto. Ringo no le hizo ni caso. Estaba fuera de sí. Bonavena lo empujó. Lo apartó con intención de entrar en el rancho. Sería su última acción. Acto seguido, Brymer cogió la pistola de su cinturón y disparó al boxeador de un certero disparo en la cabeza a bocajarro. Ringo murió en el acto. El asesino acabó en la cárcel, pero Conforte pagó su fianza estipulada en $250,000, por lo que finalmente Brymer pasó tan solo 15 meses en prisión. Sin embargo, el incidente manchó la reputación del mafioso, quien comenzó a perder cada vez más poder en la mafia americana. Años más tarde del incidente, el propio Conforte relató por qué había decidido matar al púgil. Comentaba que ese bastardo solo tenía una cosa en mente. No era Sally, no era sexo. Descubrió que yo era el dueño de la mejor casa de prostitutas del mundo y la quería para él. Sabía que estaba en los últimos años de su carrera deportiva, así que necesitaba alguna que otra manera de obtener dinero. Así lo relató el siciliano en su libro autobiográfico. Y así fue como la vida de Ringo acabó con tan solo 33 años y un registro de 58 peleas ganadas, 9 perdidas y un empate. Tras una gran carrera llena de peleas y momentos memorables, el fin de Bonavena no pudo ser más oscuro. Un deportista que cambió la historia del boxeo argentino, que se convirtió en un ídolo popular y, sin duda, en un personaje inolvidable del folclore nacional argentino. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Descubre la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre True Crime. Ya sabes, merchapod.com, y vacila de ser un fiel oyente del True Crime.